Bien, ¿me pueden confirmar si logran ver correctamente, por favor, la pantalla? ¿Sí? Bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, buenos días otra vez con todos, jóvenes. Hoy, viernes 23, entonces llegamos a la semana número 8, a la octava semana ya en nuestro curso de filosofía, y como se había mencionado desde hace varias semanas ya, luego de pasar por em, las sesiones dedicadas específicamente a las etapas históricas de la filosofía, nos vamos a después entrar en desarrollar distintas disciplinas filosóficas. Hablamos de las disciplinas filosóficas más fundamentales, ¿bien? Porque sabemos que son varias. Entonces, en ese sentido, el día de hoy nos vamos a ocupar de algunos conceptos importantes y algunas preguntas que responde la nociología como disciplina filosófica. ¿Se acuerdan cuál es el objeto de estudio de la nociología? ¿Quién se acuerda? Es, como adquiere conocimiento, creo. Sí, el conocimiento. Muy bien, ¿no? El conocimiento, nosotros ya hemos incluso hablado de una etapa, de un periodo de la filosofía en donde precisamente esta disciplina fue muy importante para su desarrollo. Bien, vamos a ver posteriormente. Entonces, en primer lugar, vamos a definir qué cosa es la nociología, y este es un ejercicio que vamos a hacer cada vez prácticamente que abordemos una nueva disciplina filosófica, ¿no? Preguntarnos por su significado. Al igual que el significado propio de la filosofía, hablar de un significado general, una definición en general de las disciplinas filosóficas suele ser también complicado. Entonces, nosotros nos vamos a restringir a hablar del significado etimológico del término. ¿Qué quiere decir? El significado etimológico, vamos a ver a partir de qué raíces, de qué voces se compone la palabra misma, y a partir de allí puedes poder estructurar, poder edificar una definición. En este sentido, entonces, la palabra nociología va a provenir de dos voces griegas. Por un lado, el término gnosis, que significa conocimiento, y por otro lado, el término logos, que en esta ocasión significa teoría. El término logos, jóvenes, tenemos por aquí gnosis y por aquí logos, el término logos es muy particular, ¿bien? Porque cuando se habla de disciplinas filosóficas que se componen, cuyos términos se componen con la voz logos, casi siempre vamos a decir que logos significa teoría, pero cuando encontramos el término logos en otros escenarios, como por ejemplo en la primera sesión de nuestro curso, si recordarás, hablamos de este factor muy importante para que surja la filosofía, ¿no? El paso del mito a logos, y en ese momento el término logos, momento, sí. Y en ese escenario el término logos significaba razón, ¿bien? Mientras que aquí significa teoría, ¿bien? Es un término que puede tener muchos significados. eh, y eso a veces lo complica un poco, pero bueno, aquí nos restringimos a esta significación. Entonces nosotros eh, tenemos por un lado gnosis, conocimiento, y logos, teoría. En este sentido, la nociología se va a entender a partir de su definición etimológica como teoría del conocimiento. Bien, por eso al inicio decíamos que el objeto de estudio de la nociología era el conocimiento. Ahora bien, em, ¿cómo es que estudiamos el conocimiento? Esta es una pregunta que va a intentar ser respondida a lo largo de la historia de la filosofía por muchos filósofos, ¿no? Y bueno, entre muchos debates se, se tendrá que vamos a encontrar tres elementos fundamentales,
bien, para el nacimiento mismo del conocimiento. Por un lado, tenemos al sujeto. En esta estructura, el sujeto va a tener la característica de ser un sujeto cognoscente, es decir, un sujeto que conoce, que posee la capacidad de conocer. ¿Bien? En esta figura, en la viñeta que tienes en pantalla, ¿quién es nuestro sujeto cognoscente? Charlie, ¿no? Charlie Brown. Ahora, si el sujeto tiene la capacidad de conocer, ¿qué cosa va a conocer? Va a conocer un objeto, ¿bien? Va a haber una interacción entre sujeto y objeto. El objeto no va a ser cognoscente, sino va a ser cognoscible. Es decir, va a tener la capacidad de ser conocido, de ser captado de alguna forma por el sujeto. Bien, digamos, en este escenario hablamos de Snoopy como nuestro objeto cognoscible, pero representa qué cosa? Todos los objetos que yacen en la realidad tienen la capacidad de ser cognoscibles. Bien, a partir de esta interacción entre sujeto cognoscente y objeto cognoscible, entonces obtenemos el tercer elemento del conocimiento. Bien, en este caso, la representación, que puede ser una imagen mental, puede ser una copia del objeto o puede ser un concepto que se da después de precisamente esta interacción entre sujeto y objeto. Bien, entonces estos son los elementos clásicos y básicos de la nociología. Bien. Ahora bien, dentro de la nociología, ya como disciplina filosófica, pues se presentaron distintos problemas. Bien. Em, Uno de estos problemas, en realidad son varios, es el problema de la posibilidad del conocimiento, que nos remite a la siguiente pregunta. ¿Es posible conocer todo de la realidad? ¿O no conocemos nada? ¿O conocemos solamente una parte de la realidad? El problema de la posibilidad del conocimiento nos lleva, ¿bien? Nos lleva incluso a la filosofía clásica, ¿bien? Probablemente no se entendió en ese momento este problema con este nombre, ¿no? De la posibilidad del conocimiento, pero sí se arguyó una respuesta, ¿bien? Sí, una respuesta tentativa a este problema de la posibilidad del conocimiento. Eh, en primer lugar, en la época clásica, tenemos la posición dogmática, cuyo máximo representante es el señor Tales de Mileto. ¿Te acuerdas por qué Tales de Mileto por qué la figura de Tales de Mileto es relevante en la historia de la filosofía? Fue primero. Fue el primer qué? Fue el Filósofo primero, de filósofo. fue el primero, Se ¿no? Fue el llama primer filósofo. es filósofo. Muy bien, sí. Tales de Mileto es considerado el primer filósofo porque es a partir de él, ¿no? Lo que se tiene eh, en datos fue el primero en realizar precisamente este paso pues, de la explicación mitológica a la explicación racional respecto del universo, respecto al mundo. Y fue el primero que se llamó a sí mismo filósofo y el primero en definir y utilizar el término filosofía. ¿Fue Tales o fue otro? ¿Sí? ¿Te acuerdas quién fue? El primero en definirse como filósofo y en utilizar el término filosofía.
Pitágoras de Alvedra, cuando Muy fue bien. en el libro de, ¿cómo se llama? Ay, ya me olvidé este sujeto. Ahí lo dice. ¿De Diógenes Laercio? ¿En qué libro? No, En un hay un libro, ¿no? libro de diálogos de, no es de Platón, es de otro. Ya se me fue. Ya mis continúe nomás. Bien. Sí, fue Pitágoras de Samos, ¿no? Pitágoras de Samos fue el primero en llamarse a sí mismo filósofo cuando alguien le dijo que era en realidad muy sabio. Él dijo, no, yo no soy un sabio, yo no lo sé todo, ¿no? Yo soy un filósofo. Busco, estoy en el camino de buscar la sabiduría, ¿no? Y lo que yo hago, yo me dedico a la filosofía, ¿no? La filosofía entendida como este amor al, al, al saber, este amor al conocimiento, a la sabiduría misma. Bien, entonces no hay que confundir las dos figuras, ¿no? Por un lado Tales y por otro lado Pitágoras. Tales, precisamente, fue representante del dogmatismo, en el contexto ya de este problema respecto de la posibilidad del conocimiento, ¿no? Em, ¿Qué nos dice la posición dogmática? La posición dogmática es básicamente un sí a esta pregunta, ¿no? ¿Podemos conocer la realidad? Sí. Es más, podemos conocer toda la realidad, porque los dogmáticos presentan una confianza rotunda, por ejemplo, en los sentidos, ¿no? Tenemos que confiar en nuestra razón y en nuestros sentidos a la vez, ¿no? Aquello que percibimos con los sentidos es válido, es precisamente lo que se representa en la realidad, y aquello que deducimos por nuestra razón también, ¿no? Ahora, los dogmáticos, desde el primer momento, presentan plena confianza en las capacidades del ser humano para conocer el mundo. Bien, no realizan, en todo caso, con un cuestionamiento de todo, como posteriormente algunos filósofos van a hacer, no, los dogmáticos confían simplemente. Entonces, em, en un primer momento, y es precisamente en el momento de Tales, se afirma que podemos conocer todo, eh, pero después, con el paso del tiempo, van a empezar a, dentro del mismo dogmatismo, empezar a preguntarse eh, qué tan profundo puede ser este conocimiento, ¿no? Sí, o sea, bien, tenemos la capacidad de conocer todo, pero al poder conocer todo, podemos conocer todo desde la raíz de las cosas o simplemente las conocemos por encima. ¿Nos alcanzará la vida para conocer todo? Son preguntas que posteriormente eh, se dan dentro de la misma corriente dogmática. ¿Bien? Obviamente el dogmatismo presenta muchas críticas, ¿no? Se dice que no estudia precisamente las condiciones de validez del conocimiento, simplemente A las crecer acepta. más económicamente. ¿Sí me entiendes? A ver, No se dejen engañar por cuentas falsas. Háganlo. bien. No olviden, por favor, de tapar sus micrófonos eh, luego de intervenir, si es que así lo desean. ¿Bien? Ahora bien, después tenemos otra posición. ¿Bien? La posición escéptica. El escepticismo, jóvenes, recordemos, es una escuela helenístico-romana. Es decir, es una de las escuelas que nace ya cuando vamos cerrando el periodo clásico. ¿Bien? ¿Te acuerdas que nosotros en la sesión dedicada a la filosofía antigua hablamos, pues, ¿no? De las etapas, de los filósofos más importantes, Sócrates, por ahí mencionamos a los sofistas, Platón, Aristóteles, bueno, al final se hizo la mención precisamente de una cuarta etapa representada por las escuelas helenístico-romanas, ¿no? Em,
que nacen, entre ellas el escepticismo, el hedonismo, etc. Los cínicos también. Estas escuelas nacen a partir de el caos o la problemática total que se da precisamente en las ciudades-estado, ¿no? Existe un caos económico, político, social, de pensamiento filosófico, evidentemente también. Entonces, en este sentido, el escepticismo respecto de la posibilidad del conocimiento va a decirnos que nosotros no podemos conocer. ¿Por qué no podemos conocer? Porque se les dio, no. O sea, no simplemente porque no, sino que pone en duda el escepticismo la posibilidad del conocimiento seguro, ¿bien? Entonces, como no tenemos las bases, los fundamentos para sostener eh, que algo es de entrada verdadero, como sí lo decían los dogmáticos, ¿bien? El escepticismo dice, hay que suspender el juicio, hay que hacer epogé. Esa es su actividad clave, ¿no? Frente a las cuestiones de que nosotros no estamos seguros, conviene hacer epogé, suspender el juicio, ¿bien? El término epogé significa suspensión del juicio. ¿Por qué? Porque no encontramos los fundamentos definitivos para hablar de un, digamos, eh, de un obtener todo el conocimiento del mundo. Bien. Eh, entonces, al plantear esta duda, pero no es una duda como las que vemos después, sino es una duda radical, si se quiere, duda respecto de los fundamentos de las cosas, y al después resolver esto con la práctica de la epogé, de la suspensión del juicio, los escépticos nos van a decir, ¿qué cosa? Que esto nos lleva a un camino de tranquilidad, de evitar el conflicto, ¿bien? De una tranquilidad incluso del alma. No nos comprometemos con ninguna concepción de verdad. A toda esta situación de alcanzar la tranquilidad, de alcanzar la paz, ¿cómo lo van a llamar? Ataraxia, ¿bien? Entonces, obviamente, si están en un momento de caos, de crisis total, para los escépticos probablemente nada tiene un fundamento seguro y el hombre en realidad para alcanzar pues, la felicidad, la tranquilidad, va a tener que realizar epogé y perseguir la ataraxia. Bien, eh, el máximo representante y en realidad el fundador del escepticismo en este sentido es el señor que tienes en pantalla, el señor Pirrón de Lis, ¿no? Em, entonces, por ejemplo, Pirrón de Lis, respecto de cualquier pregunta que se le haga, por ejemplo, la pregunta sobre la posibilidad del conocimiento, lo más adecuado, lo más razonable, siempre va a ser no afirmar nada. Bien, realizar epogé. Bueno, luego vienen ya otras etapas del escepticismo, por ejemplo, con texto empírico, con carneades, etc. Pero la respuesta fundamental en relación a la pregunta, ¿podemos conocer todo del mundo? La encontramos en la formación más básica del escepticismo, ¿bien? Con Pirrón. Ahora, vamos a avanzar. Antes de avanzar, ¿hasta aquí todo claro? ¿Hay alguna pregunta? Sí, bien. Ahora vamos a avanzar varios siglos y nos vamos a encontrar con un señor que nosotros ya hemos mencionado varias veces. Y la razón por la que lo he mencionado varias veces es que porque probablemente su sistema filosófico es uno de los más completos dentro de la historia de la filosofía, es decir, escribió sobre casi todo. ¿Bien? Y lo más curioso es que escribió sobre casi todo sin salir
de su pequeño pueblo. Estamos hablando del filósofo alemán Immanuel Kant, oriundo de la entonces Prusia, de un pueblito llamado Königsberg o Königsberg, como lo quieras pronunciar, ¿bien? Eh, Respecto de la posibilidad del conocimiento y respecto en realidad de su postura nociológica, la postura nociológica de Kant la vamos a encontrar en probablemente su texto más famoso, La crítica de la razón pura. Bien. Eh, Probablemente por eso también la corriente que funda Kant se conoce como criticismo. En realidad es un nombre que se le da a partir de los manuales de filosofía, ¿no? Recordemos que Kant tiene entre su vasta obra tres pilares, que son sus tres críticas. La crítica de la razón pura, donde va a exponer eh, su filosofía respecto de la nociología, respecto de la ciencia, también un poco. Luego tenemos la crítica de la razón práctica, donde nos va a sentar las bases de su filosofía ética y moral. Y por último, la crítica del juicio, o también conocida como la crítica de la capacidad de juzgar, en donde va a exponer su teoría estética. La curiosidad de las críticas del juicio es que no vamos a entender, Kant no va a entender estética como la entienden, por ejemplo, los filósofos contemporáneos, sino que va a estar un poco más ligada a cuestiones de sensibilidad. Bien, en la crítica de la razón pura, Kant nos va a decir respecto de la pregunta sobre la posibilidad del conocimiento lo siguiente. De las cosas que yacen en el mundo, nosotros podemos conocer solamente una parte. ¿Cómo se llama esa parte de las cosas que nosotros podemos captar? ¿Te acuerdas? ¿Qué nombre le da Kant? El fenómeno Miss. El fenómeno, ¿no? En términos kantianos, evidentemente, tú estás ahora en tu casa, de repente estás en tu habitación, sales de tu habitación, ves a tus hermanos ahí. En términos kantianos, ellos serían fenómenos porque tú los estás captando, porque aparecen frente a ti, dice Kant. El fenómeno es lo aparente. ¿Bien? Eso es lo que yo puedo captar de las cosas. ¿Y cómo se llama esa parte de la cosa que yo no puedo captar, que yo no puedo conocer? El nómeno. El Fenómeno. noumeno. Muy bien, perfecto. El noumeno, ¿qué significa? Noumeno, la cosa en sí. Nunca voy a poder conocer el noumeno. Tú vas a captar distintos objetos, ¿no? El fenómeno, la forma. Pero hay algo que Kant va a llamar noumeno, la cosa en sí. Ya, eso tú no vas a poder captarlo. ¿Bien? No está, o sea, hay límites en la posibilidad de conocimiento para Kant. Entonces tú no vas a poder captar eso. Por ejemplo, un noumeno, algo que nosotros no podemos captar. Dios. Dios es un noumeno. No es común decir, ah, bueno, yo el otro día pasé por, no sé, por tal avenida, ¿no? Y vi a Dios, ahí conversamos un rato. No, bien. Eh, no es que vas a algún lugar y te encuentras con la figura de Dios y puedas captar sus particularidades como un fenómeno, ¿no? Esto solamente lo vas a encontrar en esa canción de Shakira que dice que Dios es empleado en una oficina, una cosa así. Es probablemente algo solamente propio del arte donde podemos hablar de eso. En la realidad, Kant dice no, Dios es un nóumeno, ¿bien? ¿Qué otra cosa es un nóumeno? El alma es un nóumeno, ¿no? Hay una limitación respecto de nuestra capacidad de conocer para captar
el alma como nómeno. No podemos conocer el alma. ¿Bien? Tenemos otros nómenos y esto después lo va a desarrollar en su segunda crítica, la crítica de la razón práctica, ¿no? La idea de libertad, la idea de justicia son nómenos. Cada uno tiene sus propias características, ¿no? Ahora, respecto de lo que nosotros sí podemos conocer, respecto del fenómeno, ¿cómo ubicamos el fenómeno? Bueno, Kant va a decir que nosotros tenemos condiciones a priori de la sensibilidad. Es decir, condiciones a priori. ¿Qué significa a priori? ¿Te acuerdas para Kant? Antes de la experiencia, Miss. Perfecto, muy bien. Antes de la experiencia, ¿no? Despojado de toda experiencia. Condiciones a priori para poder ordenar los datos que nosotros obtenemos de la sensibilidad. En este caso, ordenar el fenómeno. ¿Cuáles son estas dos condiciones? Espacio y tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, fíjate que tú un día vas a la playa, ¿no? Un día te vas a relajar y decides ir a la playa con amigos, con tu familia, lo que fuese. Y ese día te quedas en la playa hasta tarde. Tal es así que puedes observar la puesta de sol, ¿no? Es decir, este momento en donde el sol empieza a esconderse, donde cae la tarde, el atardecer, y bueno, el cielo empieza a cambiar de color, ¿no? Se pone como a veces en un tono rojizo, en tonos anaranjados, a veces violeta, y es un espectáculo muy lindo, ¿no? Si estás en la playa, ves que en un momento el sol, la mitad del sol está entre el mar, divide entre el mar y el cielo, entonces a ti te gusta ver ese momento, ¿no? Te relaja. Bueno, luego vas a tu casa, regresas a tu casa y a los días les cuentas, ¿no? Tus amigos, sí, el fin de semana fui a la playa, vi la puesta de sol, es muy linda, tomé 1 millón de fotos. Bueno, así, y un amigo te dice, ¿y a qué playa fuiste? Tú expresas precisamente que captaste este fenómeno, ¿no? La puesta de sol, y te preguntan, ¿y en qué playa viste eso? ¿Cómo puedes ordenar esos datos? A través de una de las condiciones a priori de la sensibilidad, el espacio. Y le dices, fui a tal playa. Sí, esa playa es linda, sí, es muy limpia, ¿no? Las olas son muy tranquilas. Otra persona también recuerda ese espacio precisamente por sus condiciones a priori. ¿Bien? ¿Y a qué hora viste? Te preguntan, ¿no? ¿Y a qué hora viste esa puesta de sol? ¿A qué hora se dio? Fue más o menos a las 6:40, 6:45 de la tarde. Condición a priori de tiempo. Bien, puedes ordenar así todos los fenómenos que logres captar a partir de eh, esta posibilidad, ¿bien? Del conocimiento. Entonces, siguiendo a Kant, podemos concluir que nosotros de las cosas conocemos el fenómeno, pero no podemos llegar a captar, no podemos llegar a conocer el nómeno. Muy bien. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Podemos seguir? Sí, profesora. Bien, perfecto. Gracias. Ahora vamos a ver otro problema, bien, del conocimiento, que es el clásico problema sobre el origen del conocimiento. ¿Te acuerdas en qué periodo de la filosofía este problema sobre el origen del conocimiento fue fundamental para el surgimiento de distintas corrientes filosóficas? ¿De qué periodo estamos hablando? Modernismo, Miss. Muy Ah, bien, muy bien. Del periodo moderno, ¿no? De la filosofía moderna. Recuerda que
Entre la filosofía medieval, que si bien nosotros no la estudiamos en una sesión específica, pero sí mencionamos algunas de sus características, ¿no? Entre la filosofía medieval y el cambio hacia el periodo moderno, en el siglo XVI específicamente, nos vamos a encontrar con un periodo de transición llamado, ¿te acuerdas cómo se llama ese periodo de transición? ¿Qué nombre recibe? ¿Cuál, Miss? ¿Cuál? ¿Cuál es el periodo en medio que se encuentra entre el periodo del medioevo, de la filosofía medieval, y el periodo de la filosofía moderna? Renacimiento, no creo. Muy bien, sí, es el Renacimiento. Bien. El Renacimiento con una corriente cultural, un movimiento cultural, filosófico, etcétera, llamado humanismo. Recordemos que Claro. en el Renacimiento, ¿sí? No, sí, digo, confirmo porque el humanismo era movimiento intelectual y en cambio el renacimiento era movimiento artístico, ¿verdad? El Renacimiento es el periodo, ¿bien? Así se conoce el periodo. Y el humanismo es el movimiento que se encuentra dentro del periodo renacentista. Sí, dentro del humanismo encontramos, por ejemplo, una corriente artística. El arte se desarrolla un montón durante el Renacimiento, pero también tenemos humanismo dentro de la literatura, dentro de otras expresiones, también dentro de la filosofía. ¿Bien? Y como su mismo nombre lo dice, el humanismo evidentemente va a volver la mirada hacia la figura del ser humano, mientras que en el medioevo, por las características propias de el periodo, ¿bien? Em, la filosofía llegó a ser una especie de herramienta, estuvo subordinada, pues, obviamente, a los mandatos propios de la institución eclesiástica, llamémosla así, ¿no? Los teólogos utilizaban, por ejemplo, la filosofía para justificar cuestiones como la existencia de Dios cuestiones que se encontraban dentro de las escrituras, ¿no? Por ejemplo, un caso bastante particular en donde se ejemplifica precisamente el uso de la filosofía, ¿no? El trato de la filosofía para justificar los principios de la iglesia, de la religión, es que se tomaron a filósofos que no profesaban la religión cristiana o católica. Ya habíamos mencionado en un momento que el señor Tomás de Aquino había tomado conocimiento de las traducciones que se habían hecho de los textos de Aristóteles. Y muy influenciado a partir de la lectura de los textos aristotélicos, tomó los fundamentos de la filosofía aristotélica para su propia filosofía o su propia teología. Si tú lees a Aristóteles y luego lees a Tomás, te das cuenta que Tomás es Aristóteles, pero no para justificar la ciencia, ¿no? Como en un momento que hizo Aristóteles, la lógica, no, para justificar que Dios existe. Las 5 vías por las que se justifica la existencia de Dios, ¿no? Para justificar cuestiones de, las palabras de la Biblia, los principios de la religión. Y si, por ejemplo, lees a Agustín de Hipona, te das cuenta que es una traducción en clave religiosa de Platón. ¿Bien? Obviamente, sobre todo a Tomás se le criticó un montón porque le dijeron, ¿cómo vas a tomar a un autor pagano? O sea, un tipo que tenía otra religión, adoraba a otros dioses, ¿no? Y lo vas a trasladar para justificar nuestra religión.
En su momento hubo mucha crítica, pero hasta el día de hoy probablemente Tomás es considerado uno de los estudiosos, uno de los comentaristas y uno de los traductores más importantes de la obra aristotélica. Bien, pero así es como en ese momento la filosofía de alguna manera se encontraba, si se quiere, al servicio, ¿no? Al servicio eh, de los intereses propios de la iglesia. Se da un criterio de autoridad de la iglesia respecto de respecto de los que los intelectuales pueden trabajar, incluidos los filósofos y los teólogos, evidentemente. En la filosofía, en la etapa moderna, ya pasando a través del Renacimiento y del humanismo, ¿no? Cambia esto. Hay un corte en esta relación que fue tan estrecha entre fe y razón. Esto no quiere decir que los filósofos modernos no tenían fe, no profesaban algún tipo de fe. En realidad sí, casi todos eran creyentes, pero establecieron un límite, ¿no? Si por ahí se justifica alguna cuestión respecto de la religión, siempre a través de la razón. Y siempre, perdón, a través de la filosofía, y siempre eh, teniendo estos límites muy marcados, ¿no? No permitiendo en todo caso que una institución que dicta los estándares de la religión pueda inmiscuirse otra vez en la labor filosófica de las personas. En este sentido, entonces, vuelve en la filosofía moderna, volvemos a preguntarnos, por ejemplo, por cómo conoce el hombre, ¿no? Durante el medievo se decía, bueno, Dios, ¿no? Dios le da todo el conocimiento al hombre. Listo. No hay más que preguntarse, no hay más que indagar. Pero los modernos dicen, no, hay un proceso para que se dé el conocimiento en el ser humano. De hecho, hay un proceso. ¿Y quién inicia con esta tradición? ¿Te acuerdas quién es el padre de la filosofía moderna? Descartes, me dice René Descartes. Muy bien, ¿no? René Descartes o René Descartes, filósofo francés, padre de la filosofía moderna, padre del racionalismo. Descartes, aparte de filósofo, fue médico y científico. Esta es la razón por la que al mismo Descartes le debemos, por ejemplo, el surgimiento del método científico. Bien. En, en uno de sus textos más famosos, titulado Meditaciones Metafísicas, cuyo nombre completo es Meditaciones Metafísicas para probar la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Sí. En la época moderna es clásico encontrar títulos enormes de los textos de los filósofos. Parece que la síntesis no era una capacidad que había desarrollado mucho. Em, en primer lugar, Descartes va a redactar este texto, bien, aquí va a exponer parte de su postura gnoseológica, pero también por ahí él quería que le den una beca. O sea, él quería que le paguen por escribir. Por eso es que al inicio de las meditaciones metafísicas dedica el texto a los miembros de la iglesia, al gobierno. Era muy común también, ¿no? Que mucha gente, y sobre todo filósofos, sobre todo importantes y conocidos, como en ese momento ya era Descartes, puedan acceder a algún tipo de pensión por parte del Estado, perdón, por parte del gobierno y por parte de la iglesia, a veces. ¿Bien? Lo que buscaba él era eso. En las meditaciones metafísicas, Descartes va a contar parte de su vida y él escribe así. Bien, él escribe siempre como metiendo cosas de su vida.
Por eso probablemente es uno de los autores modernos más amenos de leer, comparados con otros como Leibniz y como Leibniz, que son un poco más complicados. Eh, Descartes nace en Francia, en un pueblito, un recóndito, pero que al darnos, ¿no?, a la humanidad, a una figura tal como René Descartes, ese pueblito ahora es muy conocido e incluso se cambió de nombre. Ahora este pueblo se llama René Descartes. Imagínate qué tan trascendental tuvo que haber sido tu vida y tu aporte al mundo para que el lugar de donde tú vengas cambie de nombre por el tuyo. Em, Descartes va a comentar, ¿no?, que él se educó en una escuela en su momento muy estricta, que tenía un proceso de admisión también muy, muy extenuante, llamado La Fleche. En francés es La Fleche. En traducción, La Flecha se llamaba su. Era una de las más difíciles de ingresar, tenía un proceso de admisión muy duro, también, digamos, una educación bastante rígida y bastante clásica. ¿Bien? Entonces, en todos los años que estuvo en la Fleché, Descartes, todo aquello, o sea, todo aquello que le decían, todo aquel conocimiento que él adquiría, evidentemente nunca lo cuestionaba, ¿no? Porque para él lo que le decían sus maestros, bueno, eso es verdad, debería ser verdad. Supuestamente estoy en una de las mejores instituciones del país. No tendría por qué dudar, ¿no?, de la verdad de esto. ¿Qué sucede? Cuando se gradúa, a Descartes le ingresa un interés por viajar, por conocer el mundo. Y es allí cuando dice, bueno, ¿cuál es la manera más rápida en este momento, ¿no?, su contexto, para conocer el mundo? Enlistándose al ejército. Se enlista al ejército Descartes. No se sabe cómo, pero pasa los exámenes, ¿no?, sobre todo de salud, porque Descartes era una persona desde muy niño muy enfermizo. Entonces es como medio raro que haya pasado los exámenes de salud para poder enlistarse en el ejército, pero bueno, lo hizo. Parece que su emoción fue tanta que evidentemente no tomó en cuenta que, por ejemplo, era un tipo que tenía problemas de asma, de respiración, era una persona muy, muy enfermiza. Eh, entonces su aventura en la milicia dura poco, ¿bien? Poco tiempo después, lo que decide él es renunciar. Obviamente dice, no, esta vida no es para mí, ¿no? No sé qué estaba pensando. Bueno, sin embargo, como ya había viajado a varios lugares, dice, no, voy a seguir viajando. Bien, voy a seguir viajando. He ido a varios lugares. Y cuando conoce, bueno, él dice, él mismo lo cuenta, ¿no? Narra en uno de sus textos esto, ¿no? Conoce otras culturas, conoce otras lenguas, conoce otras tradiciones. Viaja a lugares que él probablemente nunca pensó conocer, pero le gusta tener contacto con el otro, con un otro muy distinto a él, ¿no? Un francés educado en una escuela de renombre. Em, entonces, a partir de eso, Descartes empieza a preguntarse, muchas de las cosas que estoy aprendiendo en estas comunidades, en estos lugares nuevos que estoy conociendo, no se compaginan, es decir, no guardan una relación con lo que a mí me enseñaron. ¿Por qué? ¿Es falso esto que estoy aprendiendo recién o es falso lo anterior? ¿No? Entonces le queda esta curiosidad a Descartes. Y es por ello que él dice, ¿sabes qué?
voy a descubrir entonces qué cosas de las que yo creí, de las que yo no tenía ninguna duda, ¿ya? Y que yo esos conceptos les creía 100%, pero voy a descubrir de estos, ¿no? Precisamente si son verdad o no son verdad, ¿no? Porque esta experiencia me ha llevado a formularme esta interrogante. Y así es como empiezo a construir su sistema filosófico, ¿ya? Em, Obviamente Descartes dice, bueno, tampoco es que, digamos, no conozca yo los límites pues, eh, de mi trabajo, ¿no? No voy a poder analizar cosa por cosa que he conocido a lo largo de mi vida y ver si es verdadero o es falso, ¿no? Porque lo que él quiere entender es que voy a aceptar como verdadero aquello de lo que yo no tenga ni un poquito de duda. Si algo me genera una mínima duda, para mí eso va a ser falso. Entonces, es un trabajo, es una empresa enorme, que probablemente si así tú inicies, no sé, con 10 años, te va a llevar toda la vida. Entonces Descartes era consciente de esto, decía, "Pa, si yo me pongo a analizar cosa por cosa, obviamente no me va a alcanzar la vida, ¿bien? Eso es obvio. Entonces, lo que voy a hacer, Descartes, es ir a los fundamentos, ¿no? A partir de qué, digamos, de qué herramientas, a partir de qué conexiones yo he podido obtener ciertos conocimientos de las cosas. Es así que, en primer lugar, Descartes va a dudar de los sentidos. Hay muchas cosas que yo he captado a través de mis sentidos. Mis sentidos son fundamentos de un proceso de aprendizaje. Bien, pero ¿es verdad o no es verdad? ¿No? Dice Descartes, que muchas veces mis sentidos me han llevado al error, que muchas veces mis sentidos me han engañado. ¿Es verdad o no es verdad? Por ejemplo, y esto lo dice él en su mismo texto, porque su texto es como una narración, como porque él te está contando incluso lo que está haciendo en ese momento. Dice, no, por ejemplo, yo en este momento estoy escribiendo este texto, pero si yo me acerco a la ventana, yo tengo una ventana enorme acá al costado, si yo me acerco allí, em, y miro hacia abajo, probablemente estaba en un piso alto, me voy a dar cuenta, no, lo que yo voy a ver como puntos grises moviéndose por las calles. Eso es lo que veo, en primer lugar. Voy a ir, voy a ver y cosas así grises, avanzando, retrocediendo, yendo de un lado a otro. Esta es la información que yo obtengo con mi vista. Ahora bien, yo sé que si salgo, es decir, no observo desde el balcón, sino que voy a la calle, me voy a dar cuenta de que esos puntos grises que yo veía moviéndose no eran puntos grises, no eran personas, estaban utilizando una especie de sombrero. Entonces, al utilizar esta especie de sombrero, yo pensé que eran puntos grises, pero no, eran personas. ¿Qué sucedió? ¿Quién me estaba engañando? ¿Quién me estaba haciendo creer que obtenía una información, pero en realidad era otra? ¿Quién te estaba engañando en esta situación que está proponiendo Descartes?
¿Quién te engañó? Dice Descartes, me engañó mi vista. ¿Mm? Mi sentido de la Lo vista sé. me engañó. ¿Cómo? Me engañó mi sentido de la vista, ¿no? A veces también, dice Descartes, no es cierto que, imagínate, ¿no? Tú estás conversando con alguien y no sé, están en un parque y a veces el ruido de la calle interfiere en la conversación de tal forma que tú, la persona te dice algo y tú no entiendes muy bien. Entiendes una cosa totalmente distinta y una cosa que te parece rara y le dices, disculpa, ¿qué me has dicho? No te escuché bien. Y te vuelve a repetir lo que te estaba diciendo y tú otra vez, no, disculpa, no puedo escucharte bien. Y no sé, a la tercera vez recién entiendes lo que te quiere decir. Tú dices, ok, sí, no, yo había entendido otra cosa y le dices lo que habías entendido. ¿Qué sucedió allí? Diría Descartes que te engañó tu sentido del oído. Estos dos sentidos, según Descartes, son los que más me engañan. Mi vista, primero, y después mi oído. Bueno, profesor, entonces puedo confiar en el tacto, en el gusto, en el olfato. No. Recuerda que Descartes había dicho lo siguiente, este es su criterio de certeza, se le llama. Bien, va a reemplazar el criterio de autoridad del medioevo por el criterio de certeza. Necesito tener 100% certeza. Si tengo un poquito de duda, esta información yo la voy a catalogar como falsa. Entonces, si dos de mis sentidos, si dos de los 5 sentidos que tengo, evidentemente, me engañan, ¿cómo puedo confiar yo en los otros? No puedo. Siempre voy a estar alerta a ver si me engañó o no. Si te engaño una vez, dice Descartes, no confíes, seguramente te va a engañar después, ¿no? Es un consejo de vida que te dio, que probablemente él no se había dado cuenta de que te dio este consejo. Entonces, si mis sentidos me engañaron una vez, yo no puedo asegurar que no me engañen después. Todo aquello que yo, todo aquel conocimiento que yo obtuve a través de mis sentidos, ¿bien? Lo voy a catalogar como falso. No puedo confiar en mis sentidos. Este es el primer paso, digamos, de este proceso, de esta aplicación de su duda metódica. Bien. Luego dice Descartes, hay momentos también, ¿no? Me he dado cuenta de que hay momentos en donde yo no puedo diferenciar el sueño, o sea, los sueños que puedo tener de los instantes de vigilia, o sea, de cuando estoy despierto. Y lo dice específicamente en su texto de esta manera. Bien. Descartes va a decir, por ejemplo, ¿no? En este momento, yo creo, ¿no? Que estoy aquí sentado, dice que está sentado en un sofá, eh, que está al lado de la chimenea, probablemente hacía mucho frío, recordemos que era una persona muy, muy enfermiza. Que tengo en este momento, pues estoy con una bata, ¿no? Y estoy escribiendo este texto, tengo una vela acá al costado. Luego, bueno, ya no, eso no nos incumbe, pero va a ser un ejemplo con la vela. Y dice, "Esto- o sea, supuestamente yo en este momento estoy despierto escribiendo, ¿no? Tengo en la mano una pluma, estoy escribiendo. Pero la verdad es que yo no puedo asegurar que realmente estoy despierto. ¿Qué pasa si realmente yo estoy durmiendo? Y esto es un sueño. Un sueño muy vívido, obviamente, ¿no? Un sueño que parece real, pero un sueño al fin y al cabo. ¿Quién me puede asegurar, ¿no? Que en realidad estoy despierto, que no estoy dormido. Nadie me puede asegurar eso. Entonces, como yo no puedo diferenciar el sueño de la vigilia,
también voy a dudar de eso. Y así Descartes empieza a dudar de varias cosas, ¿no? En un momento dice, me parece un poco raro que dude de tantas cosas y que Dios permita eso, ¿no? Porque en un momento dice Descartes, yo me doy cuenta de que soy un ser imperfecto, ¿no? Que tengo muchas taras, eh, pero que busca la perfección. ¿Bien? Sí, soy un ser que busca la perfección. Y si busco siempre mejorar, ¿no?, la perfección, quiere decir que hay un ser perfecto. Ese ser perfecto, por extremo bondadoso, omnipresente, es Dios. Y así, bien, entendemos el título del texto, Meditaciones metafísicas para probar la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Descartes en realidad no está negando la existencia de Dios, lo que quiere hacer es probarla. Mediante, ¿qué? Mediante su sistema racionalista. Bien, ya no mediante los principios de la iglesia ni los principios de las escrituras, mediante un sistema filosófico racional, o racionalista en general. Bien, entonces Descartes va a decir, bueno, Dios con todas estas características que posee, no creo que me haya mandado al mundo para equivocarme, ¿no? Es un poco raro si ha hecho eso. Entonces, Descartes va a decir, bueno, ¿sabes qué? Va a construir un personaje. Estoy seguro, perdón, estoy seguro que existe un geniecillo, en otras traducciones le dicen un duendecillo maligno, que ha estado presente a lo largo de toda mi vida y que ha esperado el momento, siempre espera el momento preciso, el momento en el que yo, como que voy por la vía de la equivocación así, y me empuja para que me equivoque cabalmente. Es la única razón que yo tengo para equivocarme tanto. Dios no va a permitirlo, ¿no? Bueno, ahí tenemos la figura importante del geniecillo maligno. Entonces, después llega a un punto en donde va a enunciar lo que sigue. Puedo dudar de muchas cosas, o sea, imagínate, yo solamente dudando de mis sentidos, yo puedo dudar incluso de la existencia del otro, ¿bien? Porque yo al otro, ¿cómo lo capto? A través de mis sentidos, ¿no? Veo su cuerpo, escucho su voz, por ahí si conoces a una persona que utiliza un perfume específico, hueles ese perfume y dices, ah, esa persona es, ¿no? Cuando nosotros éramos niños, no sé, a veces el papá utilizaba un perfume específico y cuando llegaba de trabajar, tú olías de perfume y sabías que era tu papá, o si a veces en la casa alguien hacía sonar las llaves de cierta forma, escuchabas el sonido e inmediatamente identificabas eso. Ya, todo eso, dice Descartes, toda esa información que captamos a través de los sentidos es falsa, ¿no? Entonces, eh, para no caer en un problema que se llama problema de solipsismo, es como que solamente existo yo y no existe nadie más, Descartes va a sostener que yo puedo dudar de todo, pero hay algo respecto de lo cual yo no puedo dudar. Y es precisamente de que estoy dudando. El ejercicio de la duda me asegura precisamente la acción de dudar. Y si estoy dudando, ¿dónde se da esa duda? ¿No? ¿En dónde se origina esa duda? Acá. Y si estoy dudando, es porque estoy pensando, ¿no? Necesito primero pensar para después dudar. Necesariamente tengo esta conexión, ¿no? Si dudo es porque pienso, ¿bien? Y si pienso, necesariamente existo. Y aquí tenemos su primera filosofía, ¿no? Lo formula así, lo formula
dubito, ergo, cogito, cogito, ergo, sum. Esa es su profesora, es el latín. Si dudo, entonces pienso, y si pienso, entonces soy. Si pienso, entonces existo. ¿Bien? Si pienso, necesariamente existo. Y como estoy existiendo a partir de mi pensamiento, ¿qué quiere decir? Existo a partir de mi razón. Soy razón, soy una cosa que piensa, dice Descartes. Soy una cosa que piensa, soy una cosa que siente, soy una cosa que juzga, soy una cosa que razona, evidentemente, ¿no? Entonces, todo el conocimiento que yo pueda obtener para que sea verdadero y contenga ideas universales tienen que darse a través de la razón. Bien, de esta manera, ¿no? De todo esto que te he contado, sí, así se construyen los sistemas filosóficos. Descartes va a fundar el racionalismo. ¿Cómo conoce el hombre? A través de la razón. Bien, la razón es la única vía en la que nosotros debemos confiar para la generación del conocimiento. Y a partir de allí dice, bueno, ¿no? Las ideas obviamente universales tienen como fuente la razón. ¿Te acuerdas cuáles son las tres ideas que clasifica Descartes? ¿Cuáles son? La justicia, adventicias y no sé, la otra. Ya, más o menos, está cerca. ¿Cómo se llaman esas ideas que se generan a partir del contacto con la realidad, según Descartes? ¿Te acuerdas? Hay tres ideas. Una de estas ideas, tipo de ideas, Las son, adventicias, ¿no? Sí, ¿cómo? las ideas adventicias que provienen de la experiencia sensible, ¿verdad? Sí, adventicias. Ay, ¿Bien? adventicias. Sí, Muy sí. bien, sí, perfecto. Adventicias. Y las ideas que tienen un elemento muy importante, que es el elemento de la imaginación. Es decir, yo voy a tomar los datos que ya tengo de las ideas adventicias y le voy a añadir este elemento de la imaginación y, por ejemplo, así se forman ideas tales como la idea de unicornio, la idea de tritón, la idea de sirena, ¿no? ¿Cómo se llaman estas ideas? Las ideas Ficticias. facticias. Facticias, bien, no ficticias, ojo, no te confundas, esto suele venir en los exámenes, ¿no? Y te ponen por ahí el término en lugar de facticias, te ponen ficticias, no. Las cuestiones ficticias es otra cosa, significa otra cosa, ya no estamos hablando de la clasificación cartesiana, ¿bien? Facticias, con A. Y por último, el gran aporte de Descartes, el sostener que nosotros nacemos con ideas ya en nuestra mente que no aprendemos de la experiencia. ¿Cómo se llaman estas ideas? Innatas. Innatas, muy bien. A partir de la concepción de las ideas innatas, pues tenemos la teoría del innatismo, ¿no? Estas ideas de corte universal son innatas, ¿no? Están en nuestra mente antes de la experiencia. Nosotros nacemos ya con estas ideas. ¿Te acuerdas un ejemplo clásico de idea innata? La da Descartes, precisamente. Dios. Dios, muy bien, perfecto. En el chat también, perfecto. Dios es la idea innata por excelencia. Y es curioso, ¿sabes por qué? Porque Dios, aparte de ser una idea innata, es una sustancia. ¿Qué tipo de sustancia es Dios? ¿Te acuerdas la clasificación de las sustancias? ¿Qué tipo de sustancia es Dios? Para Descartes.
Acuérdate que Descartes realiza una clasificación de las ideas y también una clasificación de las sustancias. Y allí dice que Dios es un tipo de sustancia. Muy bien. Dios es la sustancia divina, la res divina, ¿no? Dios es una sustancia divina y a la vez es la sustancia divina que pone en nosotros las ideas innatas. Profesora, ¿quiere decir que Dios pone la idea de Dios, o sea, la idea de Dios, de Él mismo, en nuestra razón? Sí. Dios tiene esa capacidad, Dios es perfecto, Dios es toda la perfección en grado sumo, eso es Dios. Obviamente para él es sencillo, diría Descartes, ¿no? Poner en nosotros la misma idea innata de Dios y poner, por ejemplo, la idea innata de totalidad, la idea innata de universalidad, eh, entre otras, ¿bien? Eh, y esta teoría del innatismo, ¿bien? Así es, bueno, como se da el proceso del origen del conocimiento para el racionalismo, pero esta teoría del innatismo va a ser muy criticada después. ¿Por quién, profesor? Por los empiristas, que presentan dos máximos representantes. Por un lado, el filósofo inglés John Locke y por otro lado, el filósofo escocés David Hume. Locke, en un primer momento, es decir, cuando está ingresando recién a este mundo de la filosofía, leía mucho Descartes. En realidad, todos los filósofos modernos leen a Descartes. Es el padre de la filosofía moderna. O sea, el tipo, todo el mundo lo leía. Y muchos coincidían en varios aspectos de su filosofía. Locke sí, o sea, Locke era seguidor de Descartes, ¿bien? Al inicio. Pero sucede algo que sucede en todas las etapas de la filosofía. En todas. Desde Aristóteles, ¿te acuerdas que Aristóteles contradijo varias teorías de Platón, siendo que se había educado 20 años en la Academia de Platón? Cualquiera diría, 20 años estudiando lo que le dice Platón debe ser una réplica de las ideas de Platón. No, Aristóteles contradijo muchas teorías fundamentales de la filosofía platónica. Y se pelearon por eso, ¿no? En la historia de la filosofía existen muchos ejemplos, ¿no? Habían dos amigos muy grandes, ya un poco más en la contemporaneidad, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, que eran muy amigos, pero que debatían sus ideas así en cartas, pa. Ellos eran amigos. De la misma forma, Locke, en un primer momento, estuvo de acuerdo con la postura cartesiana hasta que, bueno, luego empezó a leer más, probablemente empezó a escribir bien sus propias reflexiones y cayó en cuenta de algo. Y él mismo lo tiene, ¿no? Locke critica específicamente la teoría del innatismo cartesiano. Cuando hablamos de algo cartesiano, estamos refiriendo de algo que viene del sistema filosófico de Descartes. ¿Bien? Em, entonces, a esta teoría cartesiana, Locke puede decir, no, no es verdad que nosotros nacemos, que venimos al mundo con ideas ya en nuestra mente. ¿Y por qué dice esto Locke? Porque se le ocurrió, porque un día se despertó y dijo, ay, ¿sabes qué? Ya no me cae Descartes, voy a criticarlo. No, recordemos que la filosofía, una de las características de la actitud filosófica es ser racional, ¿no? Si vas a debatir algo, tiene que ser a través de argumentos coherentes y lógicos. Entonces Locke empieza a construir estos argumentos. Dice, mira, el eclatismo sostiene que nosotros venimos al mundo con ideas ya establecidas en nuestra mente, ¿no? Supongamos que esto es cierto. Sabemos que la idea innata más importante en este caso es la idea de Dios. Bien, supongamos que eso es cierto también, ¿ya? E incluso decimos que Dios pone en nosotros la idea misma de Él, ¿no? Y la misma idea de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo explicamos, dice Locke, que obviamente nosotros tenemos una idea de Dios, ¿no? Nuestra religión, la religión que
imperaba en ese momento en la Europa de la época, en la parte de Europa, justificamos entonces ¿no? que los indios americanos, ¿quiénes son los indios americanos? Nosotros, ¿no? De esta parte del mundo, del nuevo mundo. ¿Cómo justificamos que cuando los europeos llegamos, ¿no? al territorio de los indios americanos, ellos tenían otra idea de Dios? Algunos ni siquiera hablaban solo de un Dios, hablaban de varios dioses. Tenían otros ritos religiosos. Ellos no leían las escrituras, las santas escrituras que tenemos nosotros, ¿no? Hacían, no sé, sacrificios. Entonces, empieza a contar todo esto, loco. Entonces, si Dios pone en todos nosotros una idea misma de Dios, ¿cómo hace Dios para decir a ellos, son europeos, le voy a poner esta idea de Dios? Ellos son indioamericanos, le voy a poner esta idea de Dios. Los de otro lugar, les voy a... ¿Se puede hacer eso? Recordemos que la filosofía es de corte universal, es totalizadora. O sea, Descartes no construyó su filosofía para el hombre de Francia de su época o para el hombre europeo, ¿no? No, supuestamente no. Entonces, ¿cómo justificamos eso? Esta es una de las críticas más fuertes que realiza Locke al ignatismo. La otra crítica al racionalismo va a ser la siguiente. Bien, el racionalismo dice que hay que confiar en la razón, ¿no? Como fuente del conocimiento. Pero ¿de qué tipo de razón estamos hablando? ¿No? ¿Qué sucede con la razón, porque aún poseen razón, de los orates? De los niños pequeños, ¿no? Un niño de 3 meses. ¿Tiene la razón desarrollada un niño de 3 meses? ¿Tiene una razón cabalmente un orate? Un idiota, dice en realidad. Está hablando de las personas, bueno, obviamente no tienen en ese momento los términos que tenemos nosotros, ¿no? Está hablando de personas que eh, tienen alguna alteración mental y que probablemente no están tratadas, ¿no? Ni diagnosticadas ni tratadas, ¿no? Imagínate si a día de hoy todavía la salud mental en muchas partes del mundo no es prioridad. Imagínate en ese momento. ¿Qué hacemos ahí con estas personas? ¿Confiamos en su razón? ¿No está fracturada su razón en un caso y en otra no desarrollada totalmente? Parece que pecamos un poco de confiados en este sentido, diría Locke. ¿Qué hacemos? Bueno, y su respuesta es la siguiente. Locke, padre del empirismo moderno y en el ámbito de la política, padre del liberalismo moderno, va a decirnos, entonces, no podemos asegurar que nosotros venimos al mundo con ideas ya en nuestra razón. ¿Cómo venimos al mundo? ¿Cómo viene nuestra mente? En blanco. En blanco viene nuestra mente. ¿Bien? Nuestra mente llega aquí en blanco como una tabula rasa. Esta es la teoría, la famosísima teoría lockeana de la tabula rasa. ¿Qué es una tabula rasa, profesora? Una pizarra en blanco. ¿Bien? Y a partir de la experiencia, a partir de nuestro contacto con la realidad, esta pizarra en blanco, esta tabula rasa va a empezar a llenarse de ideas. Primero entonces es la experiencia y luego son las ideas. ¿Bien? ¿Te acuerdas cuál es la clasificación que realiza Locke de las ideas? ¿Cuántas clases de ideas hay? ¿Te acuerdas? Muy
Muy bien, tenemos dos clases de ideas, ¿no? Ideas simples e ideas compuestas. Por un lado, las ideas simples son las ideas que se forman a partir del contacto con la realidad, con la experiencia, ¿no? Y aquí no, la razón no va a tener ninguna actividad. Es decir, captamos datos y esos empiezan a llenar nuestra tabula rasa. A ver, sí. Por ejemplo, ¿no? Tenemos este frasquito, sí se ve, ¿no? Ideas simples. Yo empiezo a ver ideas simples, ¿no? El material, este es vidrio, me imagino. La forma, la cantidad, son 15 mililitros. El color, no sé si se ve aquí, pero el líquido tiene un color específico. Las letras, aquí hay unas letras. Todo eso son ideas simples. ¿Bien? Toda esta información inmediatamente empieza a llenar mi mente, esa tabula rasa. En un momento, para identificar este objeto, todas las ideas simples van a empezar a juntarse. ¿Y quién va a hacer esta operación? Mi razón. Ahí sí la razón empieza a maquinar, empieza a trabajar. Y a partir de juntar estas ideas simples, ¿qué cosa va a surgir? Una idea compuesta. En este caso, este es un frasco de perfume, ¿no? Es la idea compuesta, un frasco de perfume, que se compone de varias ideas simples, del color, del olor, ¿no? De la forma, del material, etc. Entonces, así es, y para el empirismo en general, así es como se dan, pues, cómo se origina el conocimiento. Ahora, ¿nos quedamos aquí, profesora? No, vamos a avanzar un poco más. Después del racionalismo y el empirismo, nos encontramos con otra vez el señor que tienes en pantalla. Immanuel Kant. Otra vez, profesora. Sí. Kant escribe sobre todo, es increíble. Y su propuesta nociológica respecto de el origen del conocimiento es probablemente parte fundamental de su filosofía. Bien. En la crítica de la razón pura, Kant va a decirnos que no es que nosotros o conocemos por la experiencia, conocemos por la razón y que estas dos opciones descartan una a la otra, ¿no? No. En realidad nosotros, digamos, estamos dentro de un proceso de elaboración del conocimiento que va a involucrar estos dos elementos. Por eso tiene sentido que a su filosofía se le llame criticismo, porque se dice que critica las dos posiciones anteriores y las sintetiza. Kant nos va a decir lo siguiente. Mira. Imagínate que este eres tú. Yo disculpas por mis nulos dones artísticos, pero vamos a imaginar que este eres tú. Y aquí hay un objeto. ¿Bien? Tiene una forma, un color, todas las características que tiene cualquier objeto. ¿Bien? ¿Cuál es el primer paso para yo obtener conocimiento de este objeto? Kant dice, captas a través de tus sentidos lo que él va a llamar intuiciones. Las características del objeto. ¿Ya? A través de la sensibilidad vas a obtener las características del objeto. Intuiciones. Una vez que yo estoy en contacto, hago el contacto con el objeto, empiezo a ver sus características, etc. Inmediatamente después se va a activar algo en mi razón.
Kant va a llamar a esto mi entendimiento. En mi entendimiento se va a activar algo. ¿Qué cosa poseo yo en mi entendimiento? Conceptos. Que él también va a llamar categorías mentales. Bien. Estas categorías mentales van a ordenar los datos sensibles, las intuiciones que yo en un primer momento capté. Y a partir recién de todo este proceso, como resultado, ahí recién yo qué cosa voy a obtener. Voy a obtener conocimiento. Bueno, ahí, muy larga la palabra. Voy a obtener conocimiento. ¿Bien? Lo particular aquí es precisamente la introducción de este concepto de categorías mentales. ¿Bien? Yo tengo categorías mentales, dice Kant. Por ejemplo, la categoría mental de totalidad. La categoría mental de particularidad. La categoría mental de unidad. Y en realidad son varias. Dentro de la crítica a la razón pura incluso encontramos un cuadro, porque cada categoría mental, según Kant, tiene su opuesto. ¿Bien? Pero bueno, vamos a ver las categorías mentales fundamentales, ¿no? Por ejemplo, imagínate, estoy aquí en el aula 95, ¿bien? Ciclo ordinario virtual 2025-1, yo puedo decir lo siguiente. Todos los alumnos del aula 95 están atentos a su clase de filosofía. Profesor, ¿y cómo sabe usted? Bueno, primero yo tengo el contacto con usted, bueno, a través de la pantalla, pero un contacto en sí, ¿no? Genero intuiciones, sé en qué aula estamos, quiénes son los alumnos, tengo toda esta información y posteriormente puedo enunciar todos porque en mi entendimiento poseo la categoría de totalidad. Con otra categoría, ¿qué cosa puedo decir? Puedo decir, un alumno, ¿no? Del aula 95 está tomando su clase de filosofía a través de su teléfono celular. Un alumno. Categoría de unidad. Bien. Después también con otras categorías como la de particularidad, etcétera, puedo construir otros enunciados. Pero este proceso se da a partir de los elementos de la sensibilidad con los elementos propios de los conceptos, del entendimiento según Kant. Bien, entonces, los objetos nosotros las características de los objetos las vamos a obtener a través de la sensibilidad. Bien, vamos a generarnos intuiciones y después estas intuiciones a través del entendimiento, bien, van a ser ordenadas a través de nuestras categorías mentales o conceptos. No me vale de nada solo tener intuiciones así desordenadas y no me vale de nada solo tener conceptos que no puedan actuar a través de algunos datos. ¿Bien? Hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? Pero claro, mis... Bien, gracias. Ahora vamos a ver otro problema. Sí, acuérdate que la filosofía es problemática, puros problemas. Este es un problema que también parte desde la filosofía clásica y es el problema de la verdad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de verdad? ¿Qué queremos decir? Bueno, a lo largo de la historia de la filosofía, muchos filósofos intelectuales, etcétera, han querido responder a esta pregunta. Así nos encontramos, pues, con la posición, por ejemplo, de Aristóteles, que tiene la clásica teoría de verdad. Esa es la teoría de verdad que se utilizó por años, bien, por siglos, o sea, por años. Porque muchas teorías aristotélicas fueron las reinantes en cada una en su área por mucho, mucho tiempo.
Y estamos hablando de la teoría de verdad como correspondencia. Esta, si te acuerdas de la sesión donde desarrollamos el tema de lógica, esta es la teoría de verdad que se suele implementar cuando se realiza esta distinción entre verdad y validez en la lógica. ¿Te acuerdas? Cuando hicimos este ejemplo de un enunciado posee características de verdad, mientras un razonamiento, del razonamiento solamente decimos si es válido o no, y bueno, tuvimos un ejemplo de la verdad del enunciado, estábamos hablando de una verdad como correspondencia. ¿Bien? ¿Qué nos dice Aristóteles respecto de esta verdad por correspondencia? Nos va a decir lo siguiente. En dos textos, uno muy conocido titulado Metafísica y otro titulado Categorías, Aristóteles va a soltar una definición, pero que es un poco problemática porque es muy enredada. Va a decir lo siguiente: decir de lo que no es, decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es falso, mientras que decir de lo que es y de lo que no es es verdadero. Profesora, ¿qué quiere decir? No entendí. Bueno, eh, básicamente traduciendo esta cita de Aristóteles, que me parece que es de categorías, cuando yo digo algo, cuando yo afirmo algo, bien, eh, ese enunciado, bien, esa afirmación va a ser verdadera mientras se corresponda con los hechos de la realidad. Si voy al mundo, a la realidad, a la naturaleza, llámalo como quieras, y me doy cuenta de que tiene sentido lo que yo dije, se corresponde con los hechos del mundo, mediante la teoría de la verdad como correspondencia, puedo decir, lo que tú has dicho es verdadero. ¿Qué sucede si no se corresponde? Si es algo totalmente distinto, bueno, gracias a la teoría de la verdad como correspondencia, puedo decir que eso que se afirmó es falso. ¿Bien? Entonces, esta es la teoría de verdad como correspondencia utilizada por un montón de tiempo, en un montón de áreas, como la lógica, hasta el día de hoy, muchas veces. ¿Bien? Luego avanzamos un poco y llegamos a la modernidad. Y aquí nos encontramos con la teoría de la verdad como evidencia. ¿Y quién más adecuado, bien, qué figura de la modernidad más óptima para hablar de evidencia que el señor René Descartes? ¿Qué nos dice Descartes? Acuérdate que él está buscando la verdad clara y evidente. Descartes va a sostener que algo es verdadero cuando no le quepa ni un poquito, ni una mínima duda. Su verdad clara y evidente, la que compone su primera filosofía, es la clásica frase, pienso, luego existo, ¿no? Cogito ergo sum, lo habíamos dicho hace un rato, dubito ergo cogito, cogito ergo sum, ¿cierto? Bueno, esta es su verdad por evidencia básica. Luego él va a seguir buscando otras verdades como evidencia. No me puede caber ninguna duda respecto de eso. Por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes más buscan la verdad por evidencia? Muchos otros filósofos, epistemólogos, los científicos también, ¿no? Cuando enuncian algo, pretenden que esta verdad se corresponda como una verdad como evidencia, ¿no? Que no quepa ninguna duda de lo que están diciendo. ¿Es difícil? Sí. Es un poco complicado, ¿no? Pero, bueno, Descartes además nos dejó, ¿qué cosa? Nos dejó el método científico, precisamente, eh, que obviamente a día de hoy ya ha sido modificado muchas veces, modificado por cada ciencia para su aplicación. Pero bueno, esta es la verdad, la teoría de la verdad como evidencia, ¿no? Cuyo máximo representante es el señor René Descartes.
Por último, tenemos la teoría de la verdad como utilidad. Es la teoría de la verdad más práctica. Su máximo representante es el señor William James, que nos dice que el concepto de verdad de un enunciado es un recurso, es una herramienta que nos va a llevar a alcanzar un objetivo. Es decir, un enunciado es verdadero en tanto nos sirva. En tanto nos sirva para alcanzar una meta. ¿Bien? Una vez que alcanzamos la meta, este enunciado ya no va a tener verdad como utilidad. Probablemente va a ser reemplazado por otro. ¿Bien? Es un condicionamiento en todo caso, esta verdad para nosotros actuar de algún modo. Por ejemplo, hace algunos años, cuando nosotros atravesamos una pandemia, recuerdo que nuestro país fue uno de los más golpeados, bueno, producto de varias cosas, ¿no? De varias causas. Entonces, nosotros vivimos una cuarentena bastante rígida que luego fue flexibilizándose. Y un momento en donde ya podíamos, por ejemplo, ir a centros comerciales. Pero debíamos cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, te decían, tienes que ir con tu mascarilla, tienes que ir con un protector facial, ¿no? Era como una máscara así. Em, en la puerta tienen que tomarte la temperatura con este termómetro electrónico, no sé. Me lo ponían aquí en la frente y te decían, sí, sí, pasen. Y tenías que pisar un tapete lleno de alcohol o de desinfectante, no sé. Este enunciado era una verdad como utilidad. ¿Por qué, profesora? Porque lo que se buscaba con la implementación de esta, digamos, de esta norma era que baje la curva de contagios, ¿no? Y bajó, bueno, esto luego se vio. Después, a partir de las investigaciones, ¿no? Que hacían respecto de, no sé, la curva de contagio, los casos, etcétera, dijeron, bueno, ya no es necesario verificar la temperatura, no sé. Y además, ahora es necesario que utilices doble mascarilla. Con doble mascarilla te cuida más. Entonces, toda la gente empezó a usar doble mascarilla. Imagínate en verano, doble mascarilla, el protector facial, todo era terrible. No sé, tu oreja ya no podía sostener más. Pero en ese momento era una norma, ¿no? O una recomendación verdadera. ¿Por qué? Porque te protegía, ¿no? El fin era ese, que te protejas, que no te contagies, porque todavía no tenemos el acceso a la vacuna. Luego, ¿qué pasó? Una semana después dijeron, no, está mal, o sea, no tienes que usar doble mascarilla, basta con que utilices una mascarilla bien puesta, ¿no? Que te tape desde aquí hasta aquí, que te ajuste bien aquí y bueno, ¿no? Que no tenga ningún agujero, trata de, si estás todo el día afuera, cambiártela cada cierto tiempo, no se lava la mascarilla desechable, ya. ¿Qué pasó? Este nuevo enunciado tuvo la característica de verdad por utilidad, ¿no? La anterior ya no, fue desechado. Bien, y así pues tenemos precisamente la verdad de los enunciados con fines prácticos, bien, con fines útiles. Em, y bueno, estas son las tres teorías clásicas respecto del problema de verdad que también están dentro del plano de la nociología. ¿Hasta aquí todo claro, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo claro? Bien, entonces, Sí, bien, gracias.
Unos segundos, por favor, voy a compartir las preguntas, ¿bien? De esta semana y vamos a desarrollar, bueno, las que podamos en el tiempo que nos resta. ¿Me pueden confirmar, por favor, si logran ver el documento correctamente? Sí. Bien, gracias. Entonces tenemos la lectura complementaria. Nos dice lo siguiente: en el prólogo de su obra principal, el ensayo sobre el entendimiento humano, Locke pretende indagar hasta dónde puede llegar la facultad de conocimiento del hombre. Al plantear por primera vez estas cuestiones, se convierte en el pensador moderno que imprime a la filosofía de ese periodo un sesgo acentuadamente nociológico. En este sentido, siguiendo a Richard Rorty, Locke entiende por conocimiento una relación entre personas y objetos, no una relación entre personas y proposiciones. La filosofía nociológica de Locke parte de la duda acerca de la posibilidad de alcanzar el conocimiento verdadero. De este modo, es posible considerarlo precursor de Kant. En el proceso de aclarar aquella duda se desarrolla el antinnatismo, es decir, se fundamenta la crítica sobre la existencia de ideas innatas del racionalismo. Este problema aparece cuando intentamos determinar cómo llegaron las ideas a la mente. La respuesta de Locke es acorde a su postura empirista. Llegaron por la experiencia. El sujeto cognoscente es comparable a una tabula rasa, en la que se inscriben las impresiones provenientes del mundo externo. El sujeto se considera un receptáculo en el que van ingresando los datos del mundo exterior transmitidos por los sentidos a través de la percepción. Esos datos son las ideas o sensaciones. Este es un artículo, ¿bien? De un texto nos hablan del antignatismo de Locke. Bien. Ahora, sobre la base del fragmento anterior, se deduce qué cosa: que John Locke está en contra del ignatismo cartesiano, o que considera insuficiente la tabula rasa, o que está a favor del ignatismo cartesiano, o que constituye la cumbre del empirismo, o acaso John Locke está lejos de ser un real empirista. ¿Qué podemos decir a partir de la lectura de este fragmento de Solás? ¿Cuál es la alternativa correcta aquí, jóvenes? La Amis. La A, ¿no? Locke formula esto a partir de obviamente, una posición contraria, ¿no? Por eso se le llama antignatismo, contra el ignatismo cartesiano, ¿no? Locke dice: no, acuérdate, no, nosotros no tenemos ideas innatas, nosotros no venimos al mundo con ideas, nosotros venimos con nuestra mente en blanco. Y allí, recién en nuestro contacto con la experiencia, vamos a desarrollar ideas. Bien, entonces el ejercicio número 1, alternativa correcta, letra A. Vamos a los ejercicios de clase, perdón, la lectura complementaria. El ejercicio de clase número 1. El común denominador del ser humano ha optado casi siempre por tener como ciertas las tradiciones, costumbres y los saberes existentes. No obstante, la filosofía nos enseña que aquello que se tenga por sentado debería ser cuestionado para dar cuenta de si estamos frente a cuestiones ciertas. Así encontramos en la historia de la filosofía ejemplos que contrastan lo referido, como es el caso, ¿qué caso? Es el caso del pensamiento medieval, que aceptaba sin duda la autoridad eclesiástica, o es el caso del filósofo que no duda de las evidencias que su experiencia le ofrece, o es el caso del método cartesiano, que somete a duda las ideas o creencias evidentes.
¿O es el caso del método que da por segura todas las ideas que otros suelen aceptar? ¿O acaso hablamos del caso del pensador moderno que respeta las verdades reveladas y evidentes? El ¿Cuál es método cartesiano. El método cartesiano. el método cartesiano, ¿no? Acuérdate que cuando hablamos de método cartesiano estamos hablando del método Descartes. de René Descartes, claro, La, ¿sí? Sí, es gracioso, a Descartes en un momento el nombre se lo traduce como Renato Descartes y a veces incluso hasta como Renato Cartas, porque Descartes en realidad significa de las cartas, ¿no? Pero entonces hablamos de un método cartesiano. Recuerda que el método cartesiano va a someter a un proceso de duda metódica. Todo aquello que nosotros hemos creído verdadero porque es evidente, ¿no? Y ahí empieza Descartes a dar cuenta de que muchas cosas no lo son en realidad. ¿Bien? Y bueno, esa es una característica propia de la filosofía, ¿no? A partir de cualquier método. Fíjate que la filosofía es problemática. Donde sea que tú creas que hay una verdad sentada, la filosofía va a venir y va a decir, no me parece, y empieza a hacer problemas. Bien. Ejercicio número 1, entonces, alternativa correcta, letra C. Ejercicio número 2. En una conversación común, Fernando refiere conocer a su esposa desde hace 15 años, por lo cual considera que ya conoce a fondo y a la perfección su carácter, ¿no? El carácter de su esposa. Un amigo de Fernando llamado Joaquín, al escuchar esto, sostiene que no es posible conocer algo tal cual es, sino solo lo que se muestra, ¿no? Su apariencia. De acuerdo con la posibilidad del conocimiento, la postura de Joaquín es compatible, ¿acaso con la síntesis del criticismo kantiano o con la reflexión del empirismo humeano, David Hume, estamos hablando, o con la posición del racionalismo cartesiano, o acaso es compatible con la propuesta del idealismo hegeliano, o con la tesis correspondentista de la verdad? La AMIS, el fenómeno y el nómeno. Muy bien, sí, ¿no? O sea, Joaquín estaría de acuerdo con la postura de la posibilidad del conocimiento kantiano, ¿no? Oye, le dice al amigo, oye, pero en realidad no, nosotros nunca podemos conocer a las personas totalmente, ¿no? Hay mucha gente que dice esto. Obviamente, de repente esta gente no sabe que está más cerca de la posición kantiana que de la posición, no sé, escéptica, ¿no? Pero sí, en cuestiones comunes también podemos encontrar fundamentos de la filosofía. En este caso, imagínate, del criticismo kantiano, ¿no? Preguntarle a Joaquín si en algún momento habrá leído o no a Kant. Pero recuerda que respecto del problema de la posibilidad del conocimiento, Kant nos dice que solamente conocemos el fenómeno, lo aparente de la cosa, nunca vamos a llegar a conocer el noumeno. El noumeno es la cosa en sí. Nuestras capacidades de captación no pueden llegar a conocer el nomen. Bien, entonces lo definimos de otra forma, estudiamos otras cosas, bien. Esto es lo que sostiene el criticismo kantiano. Entonces, ejercicio número 2, alternativa correcta, letra A. ¿Tenemos tiempo? Sí. Ejercicio número 3. Si afirmamos que, cito, la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está en el parque universitario, cierro cita, y que, cito, la Facultad de Medicina se encuentra en la Avenida Grau, cierro cita, ambos enunciados se consideran como verdaderos. ¿Por qué? ¿Acaso porque poseen un valor útil en el mismo lenguaje? ¿O porque son evidentes, claros y distintos por sí mismos? ¿O porque permiten ubicarnos en la gran ciudad? ¿O son verdaderos porque son cuestiones que denotan una estructura? ¿O acaso son verdaderos porque describen y se corresponden con los hechos? La última, Miss. ¿Eh? La E. ¿Qué teoría de la verdad sostiene que algo es verdad porque describen y se corresponden con los hechos? Como corresponde. Bueno, La teoría de la verdad como correspondencia. Muy bien, no es la E, ¿no? Acuérdate.
no son evidentes, claros y distintos, ¿no? En realidad, si te están hablando de una ubicación aquí, ¿no? De dónde está la casona de San Marcos está en el Parque Universitario, la Facultad de Medicina, San Fernando está en la Avenida Grau, tú inmediatamente dices, ah, es verdad, ¿por qué? Porque es una verdad por correspondencia. Voy a la realidad y me doy cuenta de que efectivamente la casona se ubica en el Parque Universitario, en el centro histórico, y la Facultad de Medicina San Fernando está sobre la Avenida Grau. Bien, es una verdad por correspondencia. ¿Quién funda la verdad por correspondencia? ¿Te acuerdas? ¿Quién funda la teoría de la verdad como correspondencia? Aristóteles, ¿no? Aristóteles, sí, recuerda que es fundamental la teoría de la verdad como correspondencia para la lógica. Y Aristóteles funda la lógica. Entonces, para hablar de sus silogismos, en realidad a él le conviene mucho, ¿bien? Esta teoría de la verdad. Eh, bueno, nos quedamos aquí, me parece, porque ya nos gana un poco el tiempo. Voy a compartir otra vez las diapositivas para que puedan tomar foto de todas las claves, ¿bien? De esta semana. Tienes aquí la clave de la lectura complementaria y de los 8 ejercicios correspondientes al tema que hemos desarrollado el día de hoy. Bueno, jóvenes, les agradezco, como siempre, su presencia y su activa participación durante la clase. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un buen día. Chao, profesora, gracias igualmente. Chao, Muchas gracias. gracias. Gracias, Hombre. profe. Chao.